Bueno, chavos, vamos a continuar con el cálculo de transistores. Acuérdense que estamos haciendo uso de él como un interruptor. Es un switch, es un interruptor electrónico. ¿Por qué? Porque le estamos mandando una señal eléctrica, la cual, bueno, va a hacer que él internamente comience a conducir dos extremos, ¿no? Que sería el colector y el emisor. En este caso, aquí estoy simulando una cafetera. Una cafetera, o todo elemento que calienta, vamos a ponerle cafetera, hornilla eléctrica, parrilla eléctrica, la regadera eléctrica, la plancha, la secadora de pelo, de la plancha de pelo. Todos esos elementos son una resistencia. Todos, literal, son una resistencia. ¿Cuál es su función? Calentarse. Como tal, eso es, calentar. Entonces, al final de todo es este símbolo, no es otra cosa, es una resistencia. Que tenga un valor ósmico muy pequeño, bueno, eso ya es otro rollo. Pero en esencia, todos los elementos que les acabo de decir, todos son una resistencia, literal. Resistencia pura y dura, no sin más. Entonces, ¿qué problema tienen? Pues que generan mucho calor, ¿no? Obviamente esa es su función. Pero nosotros lo queremos justamente controlar eso. Entonces, aquí nosotros queremos mandar a controlar esta cafetera, pues justamente con una señal de un microcontrolador. Les hago mucho hincapié en esto porque aquí estoy con la señal del micro, con la parte de la salida. Entonces, en este caso les pongo, tenemos que accionar una cafetera eléctrica para auto. Otro tip, todo lo que sea para carro, para un auto, todo es a 12 volts, todo lo que compren para un carro, todo es a 12. El cargador que le conectan, él recibe 12 volts y los transforma a 5, por ejemplo, para cargar el teléfono. O si compran lucecitas para carro, y esos cables directamente van a 12 volts. Está todo diseñado para 12 volts, todo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces ese es un tip. Y aquí es por el cual opera 12 volts, eso es más que obvio. El consumo de potencia es de 24 watts. Esto es bien importante. Normalmente todas las resistencias se las van a dar en función de watts siempre. Acuérdense, el foco, por ejemplo, compran que sea de 60, de 80 watts y les dan el voltaje de alimentación. Entonces nuestra chamba es poder obtener qué corriente consume en ese voltaje. Entonces, primera etapa, pues, tenemos que calcular la corriente. La necesitamos para controlar con un microcontrolador a 5 volts. El transistor que vamos a utilizar es el TIP 31C. Este es el TIP 31C o TIP 31 y abarca pues todos estos. Este es el transistor. Aquí me está diciendo quién es base, emisor, colector. Es un encapsulado TO220, que es este. Acuérdense que siempre que le vean esta sección, esta parte de metal y un huequito, ese transistor normalmente va a llevar disipador. Obviamente depende de la corriente que pase en él, pero ya es un indicativo de que en él va a pasar bastante corriente. Entonces aquí nos pone descripción, ganancia en corriente, HEF, es de 25 a 1 ampere. Entonces, bien, dice que su complementario es el TIP 32, ok. Aplicaciones diseñado para propósito general, amplificador y switch. Perfecto. Entonces vamos a ver, me da gráficas, eso no nos interesa. Y a nosotros lo que nos interesa son los datos de saturación. Y aquí está. Bien, siguiente paso. Tengo que ver qué me dice de la fuente es a 15, ok. Y bueno, primer punto, tenemos que sacar la corriente de ¿cómo se llama? De la cafetera. También otros elementos son por ejemplo, la sandwichera, la waflera. Esas cosas también son resistencias puras y duras. A ver, bien. La ecuación es potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces necesitamos conocer la corriente, ya su calculadora a la mano. Corriente es igual a potencia entre voltaje. Entonces la potencia es de 24 watts y con un voltaje de 12 volts. Esto me da 2 amperes. Ahí está. 12 por 2 son 24. Ahí está. Siempre vamos a necesitar la corriente. Siempre, para cualquier cosa, siempre vamos a necesitar la corriente. Entonces, perfecto, ya tenemos el dato. Este es el diagrama como base.
conforme vayamos desarrollando nos vamos a dar cuenta que eso tiene un problema. Entonces, pues seguimos, vamos a colocar ahora sí el diagrama. Tenemos que recibimos la señal, llegamos al transistor, se va a tierra, aquí está la cafetera. Voy a poner mejor un rectángulo. Ahí está, esta es la cafetera. Finalmente esto es nuestra resistencia de carga. Tenemos resistencia de base y listo. Y tenemos 5 volts. Aquí tenemos 15. De ahí, pues ya. Bien, los datos que tenemos. La corriente de la carga es de 2 amperes. La ganancia, que es la HFE o beta, vamos al datasheet. Bueno, aquí me marca que es de 25 a 1 ampere. Vamos a ver qué me dice más por acá. Voltaje en colector, no, no, corriente, soporta 3 amperes. Entonces estamos bien, estamos dentro del rango. Ok, me está marcando aquí, vean esto. Bueno, dice ganancia 1 y ganancia 2. Ok, vamos a ver cómo están. A 3 amperes, a 1 ampere. Dice que a 3 amperes la ganancia varía entre 10 a 50 y en 1 ampere a 25. Ok, nosotros necesitamos, bueno, vamos a ocupar 2 amperes. Se apega más yo siento, bueno, la bronca es que está a la mitad. Aquí nos tenemos que aventar un volado, pero analizando que esto va de 10 a 50, no vamos a llegar a 3 amperes. Entonces como que la mitad nos queda bien, el 25. Vean ese análisis todos marihuanos y grifos, porque luego el problema está en eso. ¿Cómo le hicieron para decidir ese rollo, no? Porque muchas veces vamos a ver un montón de circuitos con transistores. Bueno, ¿por qué le pusieron esta resistencia? Funciona. Entonces, porque yo lo hice diferente, pero no me da, o sea, según cálculos sí funciona, pero físicamente no hace nada. Entonces, yo voto por ocupar 25. Viendo yo esto, obviamente. Porque si es para 3 y varía entre 10 a 50, y yo lo voy a ocupar a 2 amperes, pues no sé, como que por ahí de la mitad, y me está diciendo que 1 ampere en 25, pues baja, me late la idea. Un colector emisor de 4 volts. Ok, vamos al siguiente punto. Aquí está. Voltaje colector emisor en saturación. Parece que es el que vamos a usar. Aquí me lo manejan a 3 amperes. Me dice que es 1.2 volts. Y voltaje base emisor en ohm, es decir, en saturación, es de 1.8. Ok, entonces necesitamos esos datos. Entonces es 1.2 colector emisor. Voltaje colector emisor en saturación es de 1.2 volts. A ver si me falla, sí. Y base emisor, aquí era donde yo les digo, por ejemplo, en este caso, este transistor, en la sección base emisor, vean que cae 1.8, no cae 0.7. Entonces eso es bien importante. Entonces voltaje base emisor en saturación también, o para saturación, es de 1.8 volts. Ahí está. Perfecto. Entonces ya tenemos los datos. Este es HFE. Y pues listo. Vamos a la siguiente parte. Tenemos que analizar, acuérdense de esta rama y de ahí esta rama. Entonces sacamos rápidamente la ecuación. El voltaje BBB va a ser igual al voltaje de base menos mi voltaje de base emisor. De ahí esto lo tengo que desbaratar. No, primero tengo que calcular el voltaje de base. Voltaje de base va a ser igual a voltaje BBB menos mi voltaje base emisor en saturación, ya saben. Entonces esto me va a quedar 5 volts, es este. Acuérdense que este es voltaje BBB. 5 menos 1.8. Acuérdense que esto me lo dio el datasheet y es voltaje base emisor en saturación. 3.2 volts. Perfecto. Siguiente parte. Necesito la corriente, pero eso no la sé. Pero sabemos muy bien la relación que existe entre la corriente de colector, que es la que pasa aquí, con la que pasa acá. Entonces, esto es beta. Acuérdense, esta fórmula se la tienen que grabar de por vida. Es la corriente de colector entre corriente de base. Entonces, yo aquí necesito corriente de base. Entonces, corriente de base va a ser igual a corriente de colector entre beta. La corriente de colector es de 2 amperes entre 25. Hasta esto también siento que este transistor queda corto, 80 miliamperes. Voy a ver qué fue qué cálculos hice yo, porque yo hice este. Ah, pero yo ocupé una beta de 10 aquí. Vamos a ver cuál es la variación.
Entonces listo, aquí nos está dando una corriente de 80 mA para la base. Ahora sí, ya puedo yo calcular resistencia de base, porque ya la corriente ya la tengo, el voltaje también, pero entonces necesito la resistencia que me va a ayudar a pues, tener justamente esa caída de tensión con esa corriente. Entonces el voltaje de base entre corriente de base, esto va a ser igual a 3.2 volts, que está aquí, entre pues justamente 80 miliamperes. ¿Cuánto da esto? Ahí está, 40 ohms. Listo. Esto que estamos haciendo es ya diseño electrónico, así es como se hace esto. Hay que empezar a sacar cálculos y ver cuáles son los componentes. ¿Hacen falta más cálculos? Sí, pero estos son la base. Que nos faltan: disipación térmica, analizar si la corriente, la potencia que va a disipar el transistor, de ahí decidir, ok, le voy a poner este disipador, hay que hacer cálculo de disipador, en dado caso que el disipador sea muy grande, en dado caso pues ponerle, pues no sé, uno más grande, o cambiar el transistor, o inclusive agregar un ventilador, y bueno, un chorro de cosas más que no vamos a ver ahorita, ni las vamos a ver aquí, pero esta es la base y el principio. Ya con esto ya pueden ustedes hacer muchas cosas. Entonces listo, ya tenemos esta parte, ya tenemos que es de 40 ohms. Regresamos a las tablas de resistencia comercial porque no me las he memorizado todas. Sería de 47 o 39. Es que la que yo calculé con 10 está acá. Me parece que quedé con con 10 ohms. Acá cambia. Eso pues bueno, aquí ya tienen doble cálculo. Yo acá también les justifico el porqué. Aquí elegí la de 3 amperes. No sé si ese día estaba tomado o qué hacía, pero bueno, listo. Entonces esto pues, tiramos a 47, valor comercial. Ahí está. Entonces listo, seguimos. Vamos a la sección del colector. Entonces vamos a esto. ¿Qué nos falta? Pues en teoría nada, porque se supone que si yo ya tengo esta resistencia con esta corriente y estoy entrando en saturación, pues aquí en teoría van a pasar 2 amperes. Es que pues en sí ya podríamos pasar a armarlo, porque la resistencia pues ahí se quedó. O sea, la resistencia de la cafetera no cambia, pues ¿qué más le voy a hacer? Pero de todos modos vamos a ver lo siguiente. Tenemos el voltaje, no, pero voy a poner ¿cómo se llama? La ecuación. Pues sería VCC es igual al voltaje de la cafetera o de la resistencia de carga más el voltaje de colector emisor. Entonces vamos a ver en teoría cuánto caería aquí. Y esta van a haber un problema. Entonces despejo voltaje de mi carga va a ser igual a VCC menos voltaje colector emisor. Esto va a ser igual a 15 menos 1. No me acuerdo si era 2 o 8. 2. ¿Cuánto da esto? 12.8. Entonces, en teoría, mi cafetera trabaja 12, no trabaja 13. Aguas con eso. Entonces, aquí pueden surgir varias situaciones. Vamos a ver qué cosa les escribí yo acá. Primero vamos a calcular la resistencia de emisor. Ok. Yo aquí les puse que yo agregué una resistencia de emisor. Pues aquí les pongo, ahora vamos a calcular una resistencia de emisor. ¿De dónde saqué este voltaje? Sí, es cierto, ¿de dónde saqué? Creo que ya sé dónde. Ahora les estoy diciendo este punto. Actualmente en la cafetera van a caer 13.8. Ok, la cafetera es de 12 volts. Entonces de aquí hay 1.8. Entonces, en resumen, ¿qué les estoy diciendo? Que necesitaríamos, en este caso, si fuera, no sé, una resistencia que diga una carga especial, sí, pero en este caso no. Voy a acercar más esto. Aquí agregar una resistencia. Aquí o acá, donde quieran. Bueno, eso es donde quieran, ahorita es relativo, pero ahorita vamos a decirle que donde quieran. Que en esa resistencia, ¿qué necesito que pase? Que le pasen 1.8 volts. Ya sea aquí, que caigan, aquí o acá. ¿Para qué? Para que en esta cafetera cayeran exactamente 12 volts. Por eso. Pero haciendo una retrospectiva, considero que no sería necesario. De hecho, yo acá, yo les puse que yo agregaba una de emisor. Aquí está de 15 menos 1.8. Esta es la de base. Es que yo aquí hago una modificación, porque yo se la agregué en emisor. Entonces la ecuación en la sección de la base cambia. Vean esto. Y ahora vamos a la segunda rama. Ok.
que es VCC, va a ser igual a la cafetera más voltaje de colector emisor más el voltaje de emisor. Necesitamos conocer el voltaje en la resistencia del emisor. Entonces serían 15 menos 12. Creo que aquí yo me equivoqué y le puse 1.8, colector emisor. Ajá, y era 1.2. Yo aquí me confundí. ¿Qué fue error mío? Ya decía yo, pero ¿dónde salía ese 1.8? Y 1.2. Creo que fue el que me dijeron. No, pero bueno. Entonces aquí hay una resistencia en el emisor. Lo que les estoy diciendo yo acá. Entonces aquí yo le agregué una resistencia de emisor. Y estoy haciendo aquí los cálculos. Por eso también mi resistencia de base cambió. Entonces aquí es donde yo les pongo. Debemos de considerar esta resistencia ya que la disipación de potencia es mucha. Aquí está el motivo. Están pasando 2 amperes. Entonces, bueno, vamos a este lado. Vamos a calcular la resistencia. Bueno, de hecho da igual esa parte. Vamos a calcular la potencia. Este 1.8 es el voltaje que vamos a llamarle que a la cafetera le sobra. Cafetera. ¿Por qué? Porque quedaron 13. En sí, a la cafetera le están llegando 13.8, pero recuerda que es de 12. Entonces lo que yo agarré, les dije, a ver, 13.8 menos 12, que son los de la cafetera, ¿qué voltaje me queda? 1.8. Entonces, por eso yo le estoy poniendo aquí, que es lo que le está sobrando. Entonces, aquí por eso le estoy escribiendo, es el voltaje que le sobra a la cafetera. Es que le sobra porque pues está de más. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Si le pudiera agregar una resistencia en la cual tú tendrías que generar que caigan 1.8 volts. ¿Para qué? Para que a la cafetera le estén llegando 12 volts. En este caso, por eso es bien importante qué tipo de carga tienes. En este caso es una cafetera, es un elemento que su función principal es calentar. Que le llegue más voltaje le afecta de cierta manera, no, pero también hay que saber qué tanto. Pues estos casi son 2 volts. ¿Le están afectando? No, en general no, porque de por sí las resistencias así trabajan. Es que pues no hay problema, en sí no hay ningún problema. Pero ok, vamos a suponer que fuera un elemento muy delicado, en el cual sí necesitáramos que le lleguen exactamente 12. No necesitamos más, porque si no vamos a suponer que se dañara. Entonces, esto es lo que le sobra a la cafetera. Entonces, simulando que tuviéramos una resistencia, bueno, vamos a ver la potencia que va a disipar esto, que sería la potencia de esta resistencia si existiera con una caída de 1.8 volts. ¿Y cuánto sería? Bueno, si es voltaje por corriente. El voltaje es de 1.8 por 2 amperes. Estos son 1.8 watts. Vamos a cerrarlo en 2 watts. Imagínense, 2 watts nada más disipándose a lo pro güey. Entonces no tendría mucho sentido. Ahora, vamos a la siguiente parte. Si pudiéramos hacer esto, ok, decimos agregar una resistencia que va a disipar 2 watts nada más así, de puro gusto, pues está cañón. Mejor no se la pongo. Pero vamos a ver si no hay problema con la cafetera. ¿En qué voy? La cafetera es de 24 watts, es a 12 volts. Aquí esto consume 2 amperes. Ok, vamos a calcular su resistencia. Resistencia de la cafetera. Si están perdidos van a tener que ver otra vez esta clase, porque esta es la parte clave y medular de un transistor y la carga. Por eso es que esta parte se vuelve tan confusa. Resistencia es igual a voltaje entre la corriente de la cafetera. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué tanto incrementa la potencia en esto. Voltaje es de 13. No, perdón, de 12. Ahorita es la de 12. Entre 2 amperes, 6 ohms. Entonces ya tenemos que la resistencia de la cafetera es de 100 ohms. Por eso les digo, las resistencias calefactoras siempre van a tener un valor ósmico muy pequeño. En este caso son 6, puede ser de 2, de 3, de 5, lo que sea. Siguiente paso. Ahorita yo estoy haciendo que en la cafetera estén pasando 13.8 volts a 2 amperes. Porque acuérdense que el transistor regula corriente y por lo tanto en teoría le estoy mandando 2 amperes. Y la resistencia no cambia. Entonces vamos a... pues sí, aquí a potencia. Voltaje. Bueno, de nada me sirvió sacar eso, ¿no? Luego me aloco sacando cálculos y me doy cuenta que no eran necesarios. Entonces, voltaje por 2. ¿Cuánto da esto? 27.6
watts. Estamos hablando de potencia. Ok. Y pues se supone que debería trabajar a 24. No es mucha. No es mucha la diferencia. Es que a consideración concluyo que con la pura resistencia de base quedó, y el transistor lleva disipación sí o sí. Eso no hay ni pierde. Pero hasta eso, otra segunda. Para resistencias no se ponen transistores. Aquí yo les pongo, bueno, puesto que el sistema sería muy ineficiente por una gran cantidad de disipación de potencia, o sea, el calor. Que en resumen decimos que las cafeteras no se mandan a accionar con transistores, chavos. Esa es una mala noticia. Si tienen una cafetera de esas pequeñas en sus casas eléctricas y tienen la oportunidad, ábranla. Bueno, siempre y cuando sea de esa que se active por botoncito. Si es de la que nada más es el switch y ya prende, no, esas no tienen nada. Las que sí tienen hasta pantallita con relojito y cuanta cosa, es así. Si las abren, la resistencia de la cafetera es controlada por un relevador, no por un transistor. Y otra, ¿por qué el transistor aquí es ineficiente? Si se acuerdan, el voltaje colector emisor es de 1. No me acuerdo. Es de 1.2. Ahorita van a ver. No, esta cosa. 1.2 volts. ¿Qué corriente va a pasar aquí? Va a pasar una corriente de 2 amperes. Vamos a ver la potencia que va a tener que disipar el transistor aquí. Es 1.2 volts por 2 amperes. ¿Cuánto da esto? Esto va a dar 2.4. Esto es enorme. La resistencia que hay aquí sería de 1.2 entre 2 amperes. ¿Cuánto da esto? Sería como 0.6, ¿no? Creo. 6 ohms. ¿Esto qué significa? Aunque les parezca increíble, esta resistencia en el transistor es enorme. Es enorme, lo que causa que tenga que disipar mucho calor. Pues son 2.4 watts, es algo. Ahora vamos a revisar el datasheet y te van a ver una bronca. Está en la disipación del transistor. Y está, potencia de disipación, 2 watts. Esta es ambiental y esta es de disipación en, creo que es cultura. 2 watts, esto es malo. Bueno, eso es relativo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle disipador. Pero con transistores, manejar cargas que sean muy altas, como en este caso, no es muy bueno por ese asunto. Para eso existe tu hermanito, se llama MOSFET. Visualmente son iguales, porque se dan cuenta, pues igual. Eso es un MOSFET y este es el transistor. Visualmente son iguales, pero internamente son muy diferentes. Entonces, este es su hermanito. Su constitución es diferente, este no lo vamos a ver. Pero, los que se ocupan para ese tipo de situaciones son ellos. ¿Por qué? Vamos a ver si encuentro un datasheet rápido, que ahorita la verdad no. A ver el IRF 540. Ahorita van a ver cuál es su valor ósmico. En esto sí no nos dan. Es de 0.077 ohms. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso les decía que este valor de resistencia que nos dio es enorme. Estos serían 600 miliohms. Son 600 miliohms. Estos serían 77 miliohms. Entonces, si ya lo ves desde la perspectiva de 77 a 600, pues ya te diste cuenta que eso es enorme. Entonces, ¿podemos implementar este transistor en esta cafetera que me acabo de inventar? Sí. ¿Va a disipar mucho calor? Sí, hay que poner el disipador, eso es más que de cajón. Y va a funcionar. Mientras al transistor no lo mate el calor antes, pues está bien. Sería un poco más ideal esto, un MOSFET. ¿Se dan cuenta? Bueno, el símbolo del MOSFET cambia bastante. Igual tiene 3 patitas. Sus patitas se llaman diferente. En esencia funciona prácticamente igual a un transistor. Bueno, se parecen mucho, por eso digo que es su hermanito. En este caso, bueno, es un MOSFET de potencia. Y en este caso, este MOSFET es de 20 amperes, de 20 a 28 amperes. Entonces, para que se den ahí color de este asunto, del cambio, ¿no? Imagínense, se ve igualito, pero este soporta de 20 a 28 amperes. El otro apenas llega a 3. Aparte que el otro es un transistor ya viejo, ¿no? No voy a meterme con los MOSFET para nada. Casi no los vamos a usar, se los comento porque sí los van a llegar a ver. Y bueno, ese es como la continuación de un transistor, es el MOSFET. De ahí siguen otros más, pero ya no los vamos a ver. Pero con que los escuchen y los conozcan, así es, no, pues sí, alguna vez escuché esto, ¿no? Tengan una idea. Entonces, como tal,
Aquí, bueno, tienen dos cálculos. Uno fue el que yo les puse aquí. Aquí, bueno, tengo un detallito, ¿no? De un error de un valor, pero mínimo. Y bueno, aquí les doy este dato del consumo. De hecho, aquí se los puse. Ah, no, este venía siendo de la resistencia. Pero sí, en este caso no hay problema. Si fuera de 24 volts, sí, ahí sí tenemos broncas. Pero bueno, si es de 12, que es de 15, no hay problema.